Si me delatas, estás acabada tú también. ¿Entendido? Por muchas artimañas que uses, ¿acaso no soy fiscal? Nadie se pondrá de tu parte. Era una noche de lluvia torrencial. El sonido de unos golpes en el portón metálico de la chatarrería me despertó. Salí a toda prisa y, al abrir, me encontré a mi hija, descalza y en pijama. Tenía la cara amoratada por un feo cardenal. Mi pequeña. También tenía marcas en los brazos, en el cuello. Tranquila, ya estoy aquí. ¿Pero cómo? Nerea se desplomó en mis brazos. En su mano temblorosa, apretaba con fuerza los restos de un aparato electrónico negro, destrozado. La llevé a su habitación y, mientras le limpiaba las heridas, mis manos no dejaban de temblar. La hija que había casado con un fiscal volvía a casa en aquel estado. Antes de comenzar la historia, les agradecería que se suscribieran y dieran un me gusta. Si me indican desde dónde me escuchan, rezaré para que la fortuna les sonría. Yo era la dueña de una pequeña chatarrería en las afueras de Madrid. Había vivido 30 años en medio de un patio lleno de trastos y chatarra, en un callejón sin siquiera un cartel decente, en una casa que parecía abandonada. Mi marido había fallecido en un accidente de tráfico cuando Nerea tenía solo 5 años. La indemnización del seguro fue mísera y no teníamos a dónde ir. Esta chatarrería, herencia de mi suegra, era todo lo que poseíamos. Mi trabajo consistía en rebuscar entre televisores, frigoríficos y lavadoras que la gente tiraba, seleccionar las piezas que aún servían, soldarlas y volver a ensamblarlas. Aunque tuviera las uñas negras de grasa y las yemas de los dedos agrietadas, no podía parar. Si lo hacía, mi Nerea pasaría hambre. Aún así, me sentía orgullosa. La gente del barrio me llamaba la vieja chatarrera, pero mi trabajo nunca me avergonzó, porque consistía en encontrar vida en las cosas que otros sabían. Si unía una placa de circuito rota, de la radio volvía a salir música. Si conectaba un cable cortado, el ventilador volvía a girar. Cada vez que lo lograba, sentía una profunda satisfacción. Nerea creció admirablemente con una madre como yo. Era buena estudiante y tenía un carácter alegre. Cuando consiguió una beca para toda la carrera universitaria, sentí un nudo en la garganta. El día que mi hija, criada entre el aceite y el metal de una chatarrería, recibió su título, lloré a solas en un rincón del patio. Aquel papel era como el recibo de mis 30 años de vida. Un día, Nerea trajo a un hombre a casa. Dijo que era un fiscal en prácticas, recién salido del Centro de Estudios Jurídicos, se llamaba Mateo. Era alto y hablaba con corrección. De pie, junto a Nerea, hacían una pareja preciosa. Sin embargo, en el instante en que él puso un pie en el patio de la chatarrería, le vi arrugar la nariz ligeramente. Fue solo un segundo, pero no se me escapó. Nerea, ¿crees que una familia de fiscales va a ver con buenos ojos a gente como nosotros?, le dije. Nerea respondió con una sonrisa. Mamá, Mateo es diferente. A él no le importa la familia de la que vengas. Quise creerla. Era el hombre que mi hija amaba. Así que guardé silencio. La boda se celebró en un hotel de lujo que eligió la familia de Mateo. Me sentía tan cohibida ante los invitados que escogí el vestido más discreto que encontré. El sudor hacía que me frotara las palmas de las manos contra la falda una y otra vez. Fue entonces cuando conocí a la señora Fuentes, la madre de Mateo. Nos dijeron que había sido subdirectora de un instituto. Llevaba el pelo corto y permanentado, una chaqueta de tweed y un broche de perlas. Cuando me acerqué a saludarla, me examinó de arriba a abajo, como si estuviera tasando un objeto. ¿A qué dijo que se dedicaba la consuegra? Ah, sí. Un negocio de reciclaje, ¿podríamos llamarlo? Su voz fue lo suficientemente alta como para que 3 o 4 invitados la oyeran. Su rostro no mostraba ni rastro de sonrisa. Apreté los puños con fuerza. Sentí mis uñas clavándose en las palmas. Pero entonces vi a Nerea, del brazo de Mateo, sonriendo frente a mí. Al ver esa sonrisa, relajé los puños. Paciencia. Lo único que importa es que mi hija sea feliz. Pasaron 7 años. Nerea llamaba una vez al mes, más o menos. Siempre era lo mismo. Mamá, estoy bien. No te preocupes. Yo notaba que su voz no era alegre, que estaba conteniendo algo, pero si insistía, Nerea se irritaba. Mamá, de verdad que estoy bien, deja de preguntar. Y yo ya no sabía qué más decir. Llegó un punto en que cada vez que sonaba el teléfono, sentía una opresión en el pecho. Era solo una llamada para saber cómo estaba,
pero no entendía por qué me generaba tanta ansiedad. Nerea tampoco venía en las fiestas. Que si una celebración familiar con los suegros. Que si su suegra estaba enferma. Que si su marido estaba muy ocupado. Las excusas cambiaban, pero el resultado era siempre el mismo. En el patio de la chatarrería, preparaba turrón sola en Nochebuena y cocinaba lentejas para mí en Nochevieja. Desde que Nerea se casó, empecé a odiar las fiestas. Pero no solo las fiestas. Odiaba las cenas en soledad, las noches durmiendo sola y despertar por la mañana para ver un patio vacío. Aún así, la chatarrería seguía funcionando. Tenía unos cuantos clientes habituales. Entre ellos estaba el inspector Morales, un policía jubilado que había trabajado 30 años en la unidad de delitos económicos. Venía una vez por semana a dejarme algún cachivache. Ese día, el inspector Morales llegó con una radio antigua. Amparo, échele un vistazo a esto. No sintoniza bien, solo se oyen interferencias. Abrí la radio y vi que una de las resistencias variables estaba oxidada. La limpié con alcohol y volví a soldar los contactos. En menos de 5 minutos, el sonido era nítido. El inspector Morales abrió los ojos como platos. Caramba, Amparo, sus manos son mágicas. ¿Cómo sabe estas cosas con solo mirar? Son 30 años, inspector. Con solo oír el ruido, ya sé dónde está la avería. El inspector Morales tomó la radio y, cuando se iba, preguntó de repente. Por cierto, Amparo, ¿su hija está bien últimamente? Me quedé paralizada. Dudé un instante, sin saber qué responder. Estará bien, ¿no? Es la mujer de un fiscal. Lo dije con una sonrisa, pero vi una sombra cruzar el rostro del inspector Morales. Era la mirada propia de alguien que ha pasado 30 años observando a la gente. Asintió sin decir nada más y se fue. Sola en el patio, llamé a Nerea. El teléfono sonó 8 veces. Contestó al 9º tono. Mamá, ¿qué pasa? Nada, solo llamaba para saber si habías comido. Sí, ya he comido, come tú también, estoy un poco ocupada, te dejo. Pi. Me quedé mirando el teléfono en silencio durante un buen rato. ¿Por qué un estoy bien sonaba tan inquietante? En ese momento, no lo sabía. No tenía ni idea de lo que mi hija estaba viviendo en esa casa. Aquella noche, la lluvia no daba tregua. Llevé a Nerea a su habitación y la acosté sobre la cama. Su pijama estaba empapado, así que primero le puse ropa seca. Al quitársela, mis manos se quedaron rígidas. También tenía cardenales en la espalda. Una marca alargada junto a las costillas, como si alguien la hubiera pateado. Saqué el botiquín y limpié la herida con una gasa empapada en desinfectante. Nerea hizo una mueca de dolor. Yo no pude decir nada. Si abría la boca, me echaría a llorar. Fue al limpiarle un hematoma en el antebrazo. Las marcas de los dedos eran nítidas. La huella de alguien que la había agarrado con fuerza era del tamaño de la mano de un hombre adulto. Nerea. Apenas pude pronunciar su nombre. ¿Quién te ha hecho esto? Yarea, tumbada boca arriba, se quedó en silencio durante un largo rato. Las lágrimas caían de sus ojos sin cesar. Yo permanecí inmóvil, con la gasa en la mano. Mucho después, Nerea empezó a hablar. Mamá, mi marido estaba metido en algo turbio. Su voz estaba quebrada. Según me contó, hacía 2 semanas, mientras ordenaba el despacho de su marido, encontró un disco duro externo negro escondido en el fondo de un cajón. Sin pensarlo mucho, lo conectó al ordenador. Contenía decenas de archivos de Excel, nombres de personas, cantidades de dinero, números de cuenta. Nerea reconoció incluso algunos nombres. Eran de diputados que salían en las noticias. No entendía nada, así que le pregunté, cariño, ¿qué es esto? Nerea cerró los ojos. En ese instante, la cara de ese hombre cambió. Mamá. Mi yerno le arrebató el móvil a Nerea, la arrastró del brazo y la empujó al sótano. Cerró la puerta con llave y le dijo una sola frase. Si me delatas, estás acabada. Nerea pasó 2 días encerrada en aquel sótano sin ventanas. Apenas pudo beber agua, acurrucada en el suelo de hormigón. Al tercer día, mi yerno bajó. Llevaba un martillo en la mano. Delante de mis ojos, destrozó el disco duro. Mamá, lo hizo pedazos a martillazos. Nerea contó que se puso a gritar mientras veía cómo lo rompía. Entonces, él la empujó y ella se golpeó la espalda contra la pared. El cardenal de la espalda era de ese momento. Mientras la escuchaba,
No podía dejar de temblar. No sabía si era de rabia o de miedo. Probablemente, de ambas cosas. ¿Y tu suegra? ¿Qué dijo tu suegra? Nerea esbozó una sonrisa amarga. Mi suegra vino al día siguiente y me dijo, es que estás decidida a arruinarle la carrera a un fiscal. Dijo que me iba a internar en un psiquiátrico. La señora Fuentes había contactado de verdad con un psiquiatra para conseguir un informe. Pero el médico se negó. Le dijo que no podía emitir un certificado sin examinar a la paciente en persona. Aún así, la señora Fuentes no se rindió y le aseguró que buscaría otro hospital. Por eso me escapé, dijo Nerea. Aproveché un momento en que mi marido salió. Arranqué la rejilla de ventilación del sótano. Me partí todas las uñas, mamá. Le miré las manos. Tenía 2 uñas levantadas y las yemas de los dedos despellejadas, con costras de sangre. Con esas manos había desenroscado los tornillos de la rejilla. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. ¿Y esto qué es? Señalé el aparato negro que Nerea había traído consigo. Eran los restos del disco duro externo, con la carcasa rota y la placa de circuito a la vista. Pero si tu marido lo destrozó a martillazos, ¿por qué lo has traído? Recogí los trozos a escondidas. Es la única prueba que hay. Nerea me miró. Sus ojos hinchados estaban llenos de desesperación. Pero creo que el chip está roto del todo. No se podrá recuperar la información. Mamá, ¿qué hago? Tomé los restos del disco duro. Separé con cuidado la carcasa y miré el interior. La placa de circuito estaba agrietada, pero el chip de memoria flash NAND, aunque fisurado, no se había partido por la mitad. Estaba dañado, sí. Pero no completamente destruido. Mis 30 años desmontando chatarra me permitieron verlo. Esto no estaba muerto, solo herido. Nerea. Le cogí la mano. Envolví entre las mías aquella mano llena de costras. ¿Qué crees que ha hecho tu madre durante 30 años? Mi trabajo es devolver la vida a las cosas que la gente tira, a las cosas rotas. De los ojos de Nerea brotaron más lágrimas. Voy a intentar revivir esto también. Tu madre lo hará. El repiqueteo de la lluvia contra el portón metálico llenaba la habitación. En medio de ese sonido, coloqué los restos del disco duro sobre la mesa de la cocina y saqué mi lupa. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, desperté a Nerea y le di de comer. Un plato de sopa. Cuando Nerea cogió la cuchara, le temblaba la mano. No le dije nada mientras derramaba el caldo. Solo cuando terminó de comer, abrí la boca. Nerea, tu marido vendrá a buscarte. El rostro de Nerea palideció. Yo también tenía miedo. Pero había algo más fuerte que el miedo. La certeza de que no podía permitir que mi hija volviera a esa casa. Llamé al inspector Morales. Inspector, es una urgencia. ¿Podría acoger a mi Nerea unos días? Le expliqué brevemente la situación y el tono de voz del inspector cambió. Su habitual tono jovial desapareció, reemplazado por la voz grave y firme de sus 30 años de servicio. Amparo, tráigame a su hija ahora mismo. Tengo una habitación libre en casa. Llevé a Nerea a casa del inspector Morales. Antes de irse, Nerea me cogió la mano en la entrada. Mamá, ten cuidado. No te preocupes. Tu madre ha aguantado 30 años en esa chatarrería. ¿Qué me va a pasar ahora? Lo dije con una sonrisa, pero al darme la vuelta, las piernas me temblaron. De camino a la chatarrería, el corazón me latía con fuerza. 2 días después, mi presentimiento se cumplió. Serían las 2 de la tarde. Un todoterreno negro se detuvo frente a la chatarrería y la puerta se abrió de golpe. Era mi yerno. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba las mangas de la camisa arremangadas. Detrás de él bajaron 2 hombres corpulentos. A simple vista se notaba que eran matones a sueldo. Mi yerno pateó el portón metálico. ¡Bang! La puerta se abrió de par en par, revelando el patio de la chatarrería. Entró y echó un vistazo a su alrededor. La comisura de su labio se curvó hacia un lado. Era una mueca de desprecio. ¿Dónde está Nerea?, preguntó sin siquiera mirarme. Caminaba por el patio, pateando con desdén los montones de chatarra. Nerea no está aquí. No me mienta, suegra. Fue entonces cuando me miró. Tenía una mirada gélida. Aquellos ojos que 7 años atrás se habían arrugado con asco ante el olor de la chatarrería se habían transformado en esto. Buscadla, ordenó a los matones con un gesto de la barbilla. Los 2 hombres empezaron a registrar la chatarrería.
Volcaron las cajas de piezas de las estanterías y derribaron los electrodomésticos apilados. Las piezas que yo había clasificado se desparramaron por el suelo. Tornillos, placas de circuito, cables, condensadores, todo lo que había separado por tipo se mezcló en un instante. «Basta, les he dicho que paren», grité, pero nadie se detuvo. Abrieron de una patada la puerta del taller, vaciaron los cajones y tiraron la caja de herramientas al suelo. Las herramientas que había acumulado durante 30 años chocaron contra el hormigón con un estrépito metálico. Yo permanecí en el centro del patio, escuchando el ruido. Las piernas me flaqueaban tanto que no podía moverme. Mi yerno volvió al centro del patio. «No está». Chasqueó la lengua y sacó un fajo de billetes del bolsillo. Un taco de billetes de 50 euros atado con una goma elástica. Lo sostuvo frente a mi cara y me lo arrojó. El fajo de billetes me rozó la frente y cayó al suelo. Los billetes de 50 euros se esparcieron sobre el hormigón manchado de grasa. «Suegra», dijo, acercándose un paso. «Sea consciente de su lugar. Si quiere seguir viviendo entre esta basura, entrégueme a su hija y no se meta. Diga lo que diga Nerea, no es más que una rabieta de una esposa histérica. No es asunto en el que usted deba intervenir». Su voz era increíblemente calmada. No estaba enfadado, simplemente, me estaba comunicando un hecho. Y eso era lo que más miedo daba. Este hombre creía que lo que hacía era lo normal. ¿Entendido? Ni siquiera esperó una respuesta y se dio la vuelta. En ese momento, mi yerno sacó un móvil negro del bolsillo trasero de su pantalón. Era un modelo antiguo, de botones. Lo miró un instante y lo lanzó con desdén hacia un montón de chatarra. Tenía que deshacerme de esto también. Menos mal que estamos en una chatarrería, qué oportuno. Los matones soltaron una risa ahogada. Mi yerno se dirigió al coche sin mirar atrás. Vi cómo el teléfono caía en el montón de chatarra. Se deslizó detrás de una caja de distribución oxidada, junto a una lavadora. Seguí su trayectoria con la mirada. Es la costumbre de 30 años observando las cosas que la gente tira. Mis ojos nunca pierden de vista dónde cae cada cosa. El todoterreno se fue y el callejón quedó en silencio. Me dejé caer en medio del patio devastado. Vi los billetes de 50 euros esparcidos por el suelo, las piezas desparramadas, las estanterías volcadas. 30 años de trabajo, destrozados en menos de una hora. Se me saltaron las lágrimas. Pero, extrañamente, no sollocé. Solo caían lágrimas silenciosas, no salía ningún sonido. La rabia había surgido antes que la tristeza. Era algo frío y duro que ascendía desde el fondo de mi estómago. Me levanté lentamente. Caminé hacia el montón de chatarra. Tanteé con la mano detrás de la caja de distribución oxidada, junto a la lavadora. La punta de mis dedos tocó un plástico duro. Era el móvil negro que mi yerno había tirado. Lo saqué y lo examiné. Un antiguo teléfono de prepago. No encendía. Sin embargo, por fuera estaba intacto. La pantalla estaba un poco agrietada, pero la carcasa no estaba rota. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Con quién se habría comunicado mi yerno con este teléfono? ¿Quedaría aquí el registro de llamadas relacionadas con el blanqueo de dinero de ese político del que hablaba Nerea? He pasado 30 años reparando chatarra. Cosas que la gente tira por inútiles. Mi vida ha consistido en revivir lo que aún servía. Pero ese hombre no lo sabía. No sabía lo que acababa de tirar. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Y empecé a levantar, una por una, las estanterías caídas. Estuve ordenando el patio hasta el anochecer. Tenía las manos despellejadas, pero no sentía dolor. Apreté la mandíbula con fuerza. Esa noche, llevé el teléfono de prepago y los restos del disco duro a casa del inspector Morales. Puse ambos sobre la mesa de la cocina. El disco duro con la carcasa rota y el móvil negro que no encendía. El inspector Morales se puso sus gafas de leer y los examinó durante un buen rato. Amparo, esto es lo que tiró su yerno. Sí. Lo lanzó al montón de chatarra diciendo que me deshiciera de ello. El inspector chasqueó la lengua. Un fiscal que tira un teléfono de prepago en una chatarrería, en la chatarrería de su suegra. Sacudió la cabeza con incredulidad. He pasado 30 años persiguiendo delitos económicos, ¿y sabe cuál es el error más común que cometen los delincuentes? Subestimar a la gente. Creen que los demás son tontos y tratan las pruebas sin cuidado. Su yerno es el ejemplo perfecto. Nerea escuchaba en silencio a nuestro lado. Los cardenales de su cara empezaban a tomar un tono amarillento.
El inspector Morales cogió el teléfono y le dio varias vueltas. Por lo que veo, parece un problema de batería. ¿Qué opina usted, Amparo? Tomé el teléfono, abrí la tapa trasera y saqué la batería. En los contactos había un polvillo blanco. Corrosión. Es un síntoma común en los teléfonos que han estado mucho tiempo en un lugar húmedo. Los contactos de la batería están oxidados. No es un problema del teléfono, es que no le llega la corriente. Limpié los contactos con un algodón empapado en alcohol. Luego, puse sobre la mesa 5 teléfonos viejos que había traído del taller. Tenía que encontrar una batería compatible de un modelo similar del mismo fabricante. La encontré en el tercer teléfono. Puse la batería y presioné el botón de encendido. 2 segundos, 3 segundos. La pantalla seguía en negro. Sentí un vuelco en el corazón. Al 5.º segundo, una luz blanca iluminó la pantalla. Apareció el logo del fabricante y, después, la pantalla de bloqueo. Una pantalla que pedía una contraseña de 4 dígitos. Nerea ahogó un pequeño grito. El inspector Morales se dio una palmada en el muslo. Funciona. Amparo, ha vuelto a la vida. Que se encendiera significaba que la placa base estaba intacta. Había una alta probabilidad de que los datos almacenados en el interior también lo estuvieran. El problema era desbloquearlo. Esto ya no está en mis manos, inspector. Para el software se necesita un experto. El inspector Morales asintió. Usted es una experta en revivir el exterior, el interior hay que dejárselo a otro. Conozco a alguien. La persona que contactó el inspector Morales era un hombre llamado Javier. Dirigía una empresa de informática forense y, al parecer, había colaborado a menudo con el inspector en sus investigaciones cuando estaba en activo. 2 días después, Javier llegó a casa del inspector con su equipo. Era un hombre de unos 40 años, de pocas palabras. Sacó un ordenador portátil, varios cables y un aparato que yo no había visto en mi vida. Lo conectó al teléfono y en el monitor empezaron a aparecer líneas de números. Desbloquearlo no es difícil. Los teléfonos de esta época tienen una seguridad muy débil. Javier trabajó durante una media hora y, de repente, la pantalla se desbloqueó. El historial de llamadas apareció de golpe. Decenas de llamadas a un mismo número, enviadas, recibidas, casi a diario. También había mensajes de texto. Javier abrió uno y el inspector Morales se ajustó las gafas. El trabajo de este mes está terminado. Por favor, confirme la recepción de los 300.000. El inspector lo leyó en voz baja. Después de leerlo, me miró. Su expresión había cambiado. Amparo, esto no es un simple caso de violencia doméstica. Había más mensajes. También apareció una captura de pantalla de una transferencia a una cuenta en el extranjero. Era una imagen con una mezcla de inglés y números, pero la cantidad de ceros en la cifra era asombrosa. Yo no sabía exactamente cuánto dinero era, pero la cara del inspector Morales me lo dijo todo. No era un asunto trivial. El teléfono está listo. El problema es este, dijo Javier, mirando los restos del disco duro. Le entregué la placa de circuito y el chip de memoria flash que ya había separado. La placa está agrietada y el chip también tiene una fisura, pero no se ha partido por la mitad. Javier examinó el chip con una lupa durante un buen rato y luego asintió levemente. Es la primera vez que veo una separación física tan limpia. Normalmente, cuando el cliente lo desmonta por su cuenta, acaba dañando el chip. Miré mis manos. Manos manchadas de grasa, con las yemas de los dedos llenas de callos. Seguramente le sorprendía que unas manos así hubieran realizado un trabajo de tanta precisión. Llevo 30 años desmontando cosas como esta, fue lo único que pude decir. Javier dijo que se llevaría el chip para trabajar en él. Tenía que intentar una recuperación sector por sector con equipo especializado. Dijo que tardaría un tiempo. Esperamos 5 días. ¿Y qué 5 días tan largos? Durante el día, pasaba el tiempo ordenando la chatarrería. Poco a poco, fui devolviendo a su estado original el patio que mi yerno había devastado. Recogía los tornillos esparcidos, volvía a clasificar las piezas mezcladas, levantaba las estanterías caídas. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado. Por las tardes, iba a casa del inspector Morales a cenar con Nerea. Nerea había empezado a comer un poco más. Al principio, apenas probaba la sopa. Al 4.º día, se terminó medio plato de arroz.
El color de sus cardenales también estaba pasando de amarillo a un verde pálido. Su cuerpo se estaba recuperando, pero el inspector me confesó al oído que por las noches la oía llorar en sueños. Al quinto día por la tarde, llamó Javier. Lo he recuperado. Creí que el corazón se me paraba. No todo. El chip estaba fisurado y algunos sectores están dañados, así que solo he podido salvar alrededor de un 70% de los datos totales. Pero los archivos del libro de cuentas están en ese 70%. Nos reunimos de nuevo en la mesa de la cocina del inspector. Javier abrió su portátil. Varios archivos de Excel estaban abiertos uno al lado del otro. Se veían los nombres. El nombre de un diputado que había visto en las noticias, a su lado una cantidad, a su lado una fecha, a su lado un número de cuenta, había decenas de filas. Nerea se tapó la boca con la mano al ver la pantalla. «¿Es eso, mamá?» Eso fue lo que vi. El inspector Morales comparó el registro de mensajes del teléfono de prepago con el libro de cuentas del disco duro. Fue señalando, una por una, las entradas en las que la cantidad del mensaje coincidía con la del libro de cuentas. «Amparo», dijo el inspector levantando la cabeza. «Con esto es suficiente». La mirada que me dirigió por encima de las gafas era firme. Era la mirada de un investigador con 30 años de experiencia. Pero hay un problema. Mateo es un fiscal en activo. Si entregamos esto a la fiscalía sin más, podrían encubrirlo desde dentro. Se protegerían entre ellos. El inspector Morales tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Tenemos que movilizar a la inspección fiscal y a la prensa al mismo tiempo. Si la investigación de la inspección arranca a la vez que se publica la noticia, no podrán enterrar el asunto por mucho que quieran. ¿Pero cómo? Conozco a gente. Tanto en la inspección fiscal como entre los periodistas de investigación, el inspector esbozó una sonrisa amarga. Después de 30 años persiguiendo solo delitos económicos, he hecho algunos contactos. Desde que me jubilé no me servían de nada, pero parece que los tenía para un momento como este. Nerea, a mi lado, me cogió la mano. «Mamá». «¿Sí? Perdóname. Durante 7 años, cada vez que llamaba, te mentía diciendo que estaba bien. Nunca fui sincera contigo». Se me hizo un nudo en la garganta. En lugar de responder, le apreté la mano con fuerza. «No tienes por qué disculparte. Con que hayas vuelto con vida, es suficiente». Los hombros de Nerea empezaron a temblar. Lloraba en silencio. A mí también se me humedecieron los ojos, pero me contuve. Aún no era el momento de llorar. El inspector Morales se levantó y dijo: «Amparo, corre el rumor de que ese tipejo de Mateo va a celebrar una fiesta la semana que viene por su ascenso a fiscal jefe. Dicen que ha reservado todo un salón de banquetes en un hotel». ¿Una fiesta de ascenso? Al parecer, ha invitado a toda la élite judicial y política. Probablemente para consolidar su poder para el futuro. El inspector se giró y añadió: «Ese día será el mejor. Si lo detienen cuando está solo, pueden silenciarlo, pero si el escándalo estalla delante de toda esa gente, será imposible de tapar». El corazón me dio un vuelco. He vivido 30 años confinada en el patio de mi chatarrería. El mundo nunca me miró, y yo nunca tuve motivos para salir al mundo. Pero esta vez era diferente. Una madre chatarrera iba a entrar en el salón de banquetes de un hotel. Esa noche no pude dormir. Mirando al techo, pensaba, ¿que si tenía miedo? Tenía miedo. Pero había algo más nítido que el miedo. El recuerdo del momento en que mi yerno me arrojó el fajo de billetes a la cara. Aquella voz que dijo: «Sea consciente de su lugar». Apreté los dientes. Quien tiene que ser consciente de su lugar eres tú. Una vez reunidas las pruebas, la ansiedad, paradójicamente, se apoderó de mí. El inspector Morales se mantenía en contacto con su conocido de la inspección fiscal y ya había hablado con el periodista de investigación. Todo avanzaba según lo previsto. Sin embargo, yo no podía dormir por las noches. Miraba por la ventana sin motivo y me sobresaltaba con cada crujido del portón de la chatarrería. Sabía que mi yerno no se quedaría de brazos cruzados. Y, como era de esperar, algo ocurrió. Faltaban 10 días para la fiesta. Vi a un hombre desconocido merodeando frente a la chatarrería. Llevaba traje y gafas de sol y paseaba arriba y abajo por el callejón. Era una vigilancia descarada. El viento me trajo fragmentos de su conversación telefónica. Parece que la vieja está sola en la chatarrería. No hay rastro de la hija. Sentí que el corazón se me encogía. Llamé inmediatamente al inspector Morales, quien me respondió con calma.
Es normal que hagan eso. Seguirán buscando el paradero de Nerea, también vigilarán sus movimientos, Amparo. Pero no se preocupe, yo protegeré a su hija. Usted siga trabajando en la chatarrería como si nada. Como si no supiera nada. Fingir que no sabía nada. Fue más difícil de lo que pensaba. Las manos con las que desmontaba la chatarra no dejaban de temblar. La vigilancia duró 3 días. Y al 4.º día por la tarde, una berlina negra se detuvo frente al portón de la chatarrería y se abrió la puerta trasera. Era la señora Fuentes. Llevaba el pelo corto y permanentado y un abrigo de un intenso color burdeos. Sus pendientes de perlas se balanceaban. El chófer le abrió la puerta y, al bajar, la señora Fuentes examinó el patio con una mirada despectiva. La comisura de sus labios se torció ligeramente hacia abajo. Era la misma mirada tasadora del día de la boda. Yo estaba sentada frente a mi mesa de trabajo. No me levanté. La señora Fuentes cruzó el patio hasta llegar frente a mí. El taconeo de sus zapatos resonaba sobre el hormigón. Entonces, abrió la boca. Amparo. Por primera vez en 7 años, me llamó por mi nombre. Hasta entonces, ni siquiera me había llamado consuegra. Simplemente, evitaba usar cualquier tratamiento. La gente solo te llama por tu nombre cuando quiere algo. No podemos seguir así, ¿no le parece?, dijo con una voz suave. Un tono que nunca le había oído. Lo de Nerea es todo un malentendido. Fue una pequeña discusión de pareja y Nerea se lo tomó de forma demasiado emocional. Si vuelve a casa, Mateo la tratará bien. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no? Marta, familia. La persona que en 7 años no me había invitado ni una sola vez a una fiesta familiar hablaba de familia. La persona que se había burlado de mi trabajo delante de los invitados el día de la boda, la persona que había intentado internar a su nuera en un psiquiátrico. Señora Fuentes. Me levanté lentamente. Sé perfectamente todo lo que le ha dicho a mi Nerea durante estos 7 años. Los ojos de la señora Fuentes vacilaron imperceptiblemente. Le dijo que olía a chatarra. Que manchaba el buen nombre de la familia. La obligó a no venir a verme en las fiestas, ¿verdad? Apreté los dientes para que no me temblara la voz. Y también sé que intentó ingresarla en un psiquiátrico. El médico se negó, ¿no es así? Le pidió un informe sin siquiera haber visto a la paciente. La expresión de la señora Fuentes cambió. La sonrisa amable se desvaneció, revelando el verdadero rostro que se ocultaba debajo. La comisura de sus labios se endureció. Amparo, eso son exageraciones de Nerea. Una suegra se preocupa por su nuera, y eso es todo. ¿Preocupación? La interrumpí. Por primera vez en mi vida, interrumpía a la señora Fuentes. Había aguantado el día de la boda, había aguantado 7 años sin recibir una llamada. Había aguantado Navidades cocinando sola. Pero esto no podía soportarlo. ¿Le llama preocupación que su nuera tenga marcas de dedos de un hombre adulto en el brazo? ¿Le llama preocupación que tenga un hematoma en la espalda de una patada? Su hijo encerró a su mujer en un sótano, y lo que se le ocurrió a la suegra fue intentar meterla en un psiquiátrico. La señora Fuentes retrocedió un paso. No esperaba que yo reaccionara así, que la vieja chatarrera de 30 años, la mujer que siempre agachaba la cabeza, alzara la voz de esa manera. Pero la señora Fuentes tampoco era una mujer fácil de intimidar. Volvió a dar un paso adelante y su voz se tornó gélida. Amparo, parece que no es consciente de la situación. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Si Nerea denuncia a su marido, esa hija suya también está acabada. Si su marido, un fiscal, se convierte en un criminal, la vida de Nerea también terminará. Aunque se divorcie, no será más que la exmujer de un delincuente. ¿Quién la va a mirar? Se acercó un paso más. Y usted también. No me costaría nada conseguir que le cerraran esta chatarrería. Nuestro Mateo sigue en activo. Puede hacer cualquier cosa. Era una amenaza. Como la persuasión no había funcionado, mostraba su verdadera cara. Era difícil creer que esas palabras salieran de la boca de una mujer que había sido subdirectora de un instituto. Pero no me sorprendió. Ya sabía qué clase de persona era. Iba a responder, pero un sonido a mi espalda me detuvo. Suegra. Era Nerea. No sé cuándo había llegado. Estaba apoyada en el marco de la puerta del taller. Más tarde supe que el inspector Morales la había traído un momento, considerando que ese día era seguro. Nerea le había dicho que quería ver la cara de su madre. La señora Fuentes se giró hacia Nerea y sus ojos se abrieron de par en par. Nerea, ¿estabas aquí? Dios mío,
¿Qué cara tienes? Cuando la señora Fuentes intentó acercarse, Nerea la detuvo levantando una mano. No se acerque más, suegra. La voz de Nerea era grave. No temblaba. No voy a volver. Nerea, estás alterada. Vayamos a casa y hablemos. Suegra, dijo Nerea, dando un paso adelante. Fue su hijo quien me encerró en el sótano. Y usted, sabiéndolo, lo que hizo fue intentar meterme en un psiquiátrico. ¿A eso le llama familia? La señora Fuentes se quedó sin palabras. Nerea continuó. He aguantado 7 años. Cada vez que llamaba a mi madre, le mentía diciendo que estaba bien, porque le tenía miedo a usted y a mi marido. Pero mientras estaba encerrada en el sótano durante 2 días, me di cuenta de algo. Los ojos de Nerea se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Me di cuenta de que si seguía así, iba a morir. De verdad. La señora Fuentes no pudo decir nada. Nerea dijo una última cosa. Váyase, suegra. A partir de ahora, me quedaré al lado de mi madre. La señora Fuentes se mordió el labio con fuerza. Se dio la vuelta, con los puños temblando. Mientras cruzaba el patio, escupió una frase. Os arrepentiréis, las dos. El sonido de sus tacones se alejó, una puerta de coche se cerró y el rugido del motor desapareció al final del callejón. Solo quedamos Nerea y yo. Nerea se giró hacia mí. Le temblaban los labios. Su rostro reflejaba el esfuerzo de haberse mantenido fuerte, una tensión que ahora se desmoronaba. Lo has hecho bien. La abracé. Los hombros de Nerea se sacudían violentamente. Lloraba en silencio. Después de un buen rato así, le dije: Nerea, ¿estás segura de esto? Si denuncias a ese hombre, las cosas también se pondrán difíciles para ti. Te llamarán la exmujer de un delincuente, y el futuro no será fácil. Nerea levantó la cabeza de mi hombro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era clara. Mamá, he aguantado 7 años. Ya no puedo aguantar más. Con esas palabras, no había más que preguntar. Por la tarde, el inspector Morales me llamó. Amparo, ya tenemos fecha. Dentro de 10 días, el día de la fiesta de ascenso. 3 agentes de la inspección fiscal nos acompañarán, y 2 periodistas de investigación vendrán con sus cámaras. Inspector, ¿y yo qué? ¿Qué tengo que hacer? Usted solo tiene que llevar una memoria USB. Cuando la proyectemos en la pantalla del hotel, usted misma la conectará. Me temblaban las manos. ¿Por qué yo? Porque es la prueba que usted encontró. Amparo, dijo el inspector tras una breve pausa. Fue usted quien revivió el teléfono de prepago y fue usted quien salvó el chip del disco duro. Fueron sus manos, perfeccionadas durante 30 años en la chatarrería, las que resucitaron todas estas pruebas. Es justo que el último paso también lo dé con sus propias manos. Esa noche, tumbada en la cama, miraba al techo. Recordaba la foto de la invitación a la fiesta que me había enviado el inspector Morales. En letras doradas ponía: celebración del ascenso a fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. El nombre del hotel, la fecha, la hora, decía que se reunirían unas 200 personas del mundo judicial y político. La chatarrería donde he vivido toda mi vida era un lugar que nadie miraba. Un patio en un callejón sin cartel, que olía a metal oxidado. El mundo no tenía por qué verme, y yo no tenía por qué presentarme ante el mundo. Pero esta vez era diferente. Toqué la memoria USB en mi bolsillo. En este pequeño dispositivo del tamaño de un pulgar estaba toda la corrupción de mi yerno. El registro de llamadas recuperado del teléfono, el libro de cuentas del disco duro, el informe de lesiones de Nerea. Mi vida ha consistido en revivir lo que la gente desecha. Esta vez, con esas mismas manos, iba a salvar a mi hija. Cerré los ojos. Pensar en lo que pasaría en 10 días me aterrorizaba. Pero había algo más sólido que el miedo. La certeza de que una madre nunca se rinde. Llegó el día de la fiesta. Me temblaban las manos desde la mañana. Al lavarme la cara, mi reflejo en el agua del lavabo me pareció el de una extraña. Una vieja chatarrera de 62 años con arrugas profundas. No me hacía a la idea de que esa persona iba a entrar en el salón de un hotel. Abrí el armario. No tenía ropa decente. El vestido que llevé a la boda de Nerea llevaba 7 años doblado en un rincón. Normalmente, vivía en pantalones de chándal y chalecos. Después de rebuscar un buen rato, saqué del fondo un pantalón de vestir de color azul marino y una blusa blanca. Los había comprado en unos grandes almacenes cuando Nerea se graduó en la universidad. Solo me los había puesto una vez,
pero por suerte no se los había comido la polilla. Me los probé. El pantalón me quedaba un poco holgado. Había perdido peso en esos 7 años. Me apreté el cinturón y me abroché los botones de la blusa. Me miré de nuevo al espejo. Tenía las manos ásperas y restos de grasa bajo las uñas, pero al menos parecía una persona, no una chatarrera. Me guardé la memoria USB en el bolsillo. En ese pequeño dispositivo, más pequeño que mi pulgar, estaba todo. A las 5 de la tarde, subí al coche del inspector Morales. Nerea estaba sentada en el asiento trasero. Llevaba un vestido gris claro y el pelo recogido en un moño pulcro. Se había tapado los cardenales con maquillaje, pero la zona bajo sus ojos todavía tenía un ligero tono amarillento. Nerea me miró y sonrió levemente. «Mamá, estás muy guapa». «¿Qué dices?» «Hacía 30 años que no me ponía un traje, parezco un perchero andante». Nerea soltó una risita. Me gustó esa risa. Era la primera vez que la oía reír de verdad desde que había vuelto a la chatarrería. El inspector Morales habló mientras conducía. Los 3 agentes de la inspección fiscal ya están en el hotel. Se han hecho pasar por invitados y están dentro del salón. Los 2 periodistas esperan en el vestíbulo con las cámaras en sus mochilas. ¿Inspector y la pantalla? He conseguido la colaboración del gerente del hotel. Hay un técnico en la sala de control de la pantalla gigante del salón. Cuando le dé la señal, proyectará el vídeo del USB. El inspector Morales me miró por el retrovisor. Amparo, yo le entregaré el USB a la sala de control. Usted solo tiene que observar desde dentro del salón. Seguramente había cambiado de idea al ver cómo me temblaban las manos. Agradecí el gesto, pero negué con la cabeza. No, inspector, lo haré yo. Amparo. Mi yerno me tiró un fajo de billetes a la cara y me dijo que fuera consciente de mi lugar. A mí, a la basura de la chatarrería. Mi voz no tembló. Hoy le voy a demostrar a esa persona lo que las manos de esta vieja chatarrera pueden hacer. El inspector Morales me miró un buen rato por el retrovisor y luego asintió. De acuerdo. Cuando llegamos al hotel, el sol se estaba poniendo. Al entrar en el vestíbulo, me sentí en otro mundo. Suelos de mármol, candelabros relucientes, gente de traje de un lado a otro y olor a perfume. Era el polo opuesto al olor a grasa, a óxido y a metal de la chatarrería. Nerea me agarró del brazo. Su mano estaba tensa. Estaba asustada. Mamá, estoy temblando un poco. Yo también tiemblo, le confesé. No tenía fuerzas ni para mentir. Pero, extrañamente, al admitir que ambas teníamos miedo, me sentí un poco mejor. El inspector Morales entró primero. Dijo que recogería el USB y lo llevaría a la sala de control. Nerea y yo entraríamos al salón 5 minutos después. Los 5 minutos que esperamos en el pasillo parecieron 5 horas. Cuando nos paramos frente a la puerta del salón, oímos aplausos desde dentro. La voz de un presentador resonaba por el micrófono. Y ahora, escuchemos unas palabras del protagonista de la noche, el nuevo fiscal jefe. Estallaron los aplausos. Gracias. Era la voz de mi yerno, una voz firme y segura de sí misma. El deber de un fiscal es defender la justicia. En el futuro, seguiré enfrentándome con firmeza a la corrupción y la ilegalidad en nombre de la ley y para el bien de los ciudadanos. Justicia. El hombre que había encerrado a su mujer en un sótano y destrozado pruebas con un martillo hablaba de justicia. Nerea me apretó el brazo con más fuerza. Puse mi mano sobre la suya. Entremos. Abrimos la puerta del salón. Bajo una iluminación dorada, había más de 20 mesas redondas. Casi 200 personas vestidas de traje y de gala estaban sentadas. En el escenario del frente, estaba mi yerno. Con un traje azul marino, una corbata roja y un micrófono en una mano, sonreía. A su lado, la señora Fuentes, con un collar de perlas, miraba a su hijo con orgullo. Cuando Nerea y yo entramos por la parte de atrás del salón, nadie nos miró. Una vieja chatarrera y una joven herida no encajaban en aquel lugar tan ostentoso. El discurso de mi yerno estaba terminando. Una vez más, gracias a todos por honrarnos con su presencia esta noche. En ese momento, la pantalla gigante detrás del escenario se encendió. Apareció una pantalla blanca y, de repente, un archivo de Excel. Nombres, cantidades, fechas, números de cuenta, una sucesión de cifras. El inspector Morales había dado la señal a la sala de control. Un murmullo recorrió el salón. Mi yerno se giró.
En el instante en que vio la pantalla, la mano que sostenía el micrófono se quedó paralizada. La sangre desapareció de su rostro. Abrió la boca y la volvió a cerrar. A su lado, la señora Fuentes también miró la pantalla y se agarró a los reposabrazos de su silla. La pantalla cambió. Una captura de pantalla de los mensajes de texto del teléfono de prepago. El trabajo de este mes está terminado. Por favor, confirme la recepción de los 300.000. El número del remitente y el del destinatario se veían claramente. La siguiente imagen, la captura de pantalla de la transferencia a la cuenta en el extranjero. El nombre del banco en inglés y la cantidad. La siguiente, el informe de lesiones de Nerea. 4 semanas de reposo, fractura de costilla, contusiones múltiples. El salón se quedó en silencio. Cesó el ruido de los cubiertos y el tintineo de las copas. 200 miradas iban de la pantalla a mi yerno. Se le cayó el micrófono. El golpe sordo resonó por los altavoces. «Apaguen eso. Apáguenlo ahora mismo», gritó, pero la pantalla no se detuvo. Pasó a la siguiente imagen. Una lista del historial de llamadas. Decenas de llamadas enviadas y recibidas, ordenadas por fecha. En ese momento, la puerta izquierda del salón se abrió. Entraron 3 hombres de traje. El del centro mostró una placa. «Inspección fiscal. Soy el inspector jefe Ramírez». Una exclamación de asombro recorrió el salón. Se oyeron sillas arrastrándose por todas partes. Al mismo tiempo, en la parte trasera del salón, se encendieron 2 cámaras. Los 2 periodistas sacaron el equipo que llevaban escondido en sus mochilas y empezaron a grabar. La luz roja de grabación parpadeaba. El inspector de la fiscalía se acercó a mi yerno en el escenario. Mateo Herrera Fuentes, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid. Mi yerno retrocedió un paso. Su espalda chocó contra la pantalla. Las pruebas de sus crímenes brillaban intensamente a su espalda. Queda detenido de urgencia por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, lesiones y detención ilegal. En virtud del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le detiene por riesgo de destrucción de pruebas y fuga. Tiene derecho a un abogado y a no declarar. El inspector sacó unas esposas. Los ojos de mi yerno se movían frenéticamente. Miraba a la izquierda, a la derecha, al público. Buscaba a alguien que pudiera ayudarle. Pero nadie le devolvía la mirada. Las mismas personas que 5 minutos antes brindaban con él, ahora apartaban la vista. Esto es una conspiración. Es un montaje. Todas esas pruebas son, gritó mi yerno, pero su voz se quebró. Era el sonido del pánico, no de la convicción. La señora Fuentes se levantó de un salto. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho mi hijo para merecer esto? Es todo falso, es un montaje. Un segundo inspector se acercó a ella. Señora Fuentes, queda detenida de urgencia como presunta cooperadora necesaria en un delito de detención ilegal y coacciones. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué he hecho yo?, gritó, apartando el brazo del inspector. Su collar de perlas se rompió y las perlas rodaron por el suelo de mármol. El inspector le puso las esposas en la muñeca. El chasquido metálico resonó en el silencioso salón. Fue entonces. Los ojos de mi yerno, recorriendo la parte trasera del salón, se encontraron con los míos. Estábamos lejos. Él al principio de un salón de 200 personas, y yo al final. Pero me vio claramente. A la vieja chatarrera con su traje azul marino. A la persona que él pensaba que nadie miraría, a la que le había dicho que fuera consciente de su lugar. La boca de mi yerno se abrió. Suegra. Era una voz que nunca había oído. No era su voz fría. Era un sonido tembloroso, quebrado, roto. Le sostuve la mirada. Di un paso adelante. El salón estaba en silencio. Las cámaras giraban y 200 pares de ojos me miraban. Yerno, dije. Mi voz tembló, pero no me detuve. Nunca debiste subestimar así a la gente. Vi como algo se derrumbaba en los ojos de mi yerno. Donde antes había arrogancia, ahora solo quedaba terror. Mientras se lo llevaban esposado, giró la cabeza para mirarme. No aparté la vista hasta el final. Los flashes de las cámaras estallaron. El sonido de los obturadores se sucedió sin cesar. La señora Fuentes fue sacada a rastras mientras gritaba. Esto no puede ser, no puede ser. Solo el sonido de las perlas rodando por el mármol quedó en el salón. Nerea se acercó y se puso a mi lado. No dijo nada. Me cogió la mano. Yo le cogí la suya. Salimos del salón. Cruzamos el vestíbulo del hotel y,
Al salir por la puerta principal, nos recibió el viento de la noche. Un viento fresco y limpio. Mientras caminaba, pensé, he vivido 30 años en una chatarrería. La gente decía que olía a basura. Mi yerno me dijo que fuera consciente de mi lugar, y su madre que solo era una recicladora. Pero al salir por la puerta principal de ese hotel, por primera vez en mi vida, sentí que mis hombros se erguían. Esa noche, la cara de mi yerno salió en las noticias. Vimos la televisión en el salón del inspector Morales, Nerea y yo, sentadas una al lado de la otra. En la pantalla aparecía mi yerno siendo sacado esposado del salón del hotel. Bajo los flashes de las cámaras, agachaba la cabeza y se tapaba la cara. A su lado, la señora Fuentes gritaba que era un montaje. El presentador del telediario dijo, un candidato a fiscal jefe ha sido detenido de urgencia por presuntamente blanquear fondos de un conocido político y recibir sobornos millonarios. También se le imputan cargos por la detención ilegal y agresión a su esposa. Nerea miraba la pantalla en silencio. Tenía las manos quietas sobre su regazo. Yo tampoco dije nada. No podía. Debería sentirme satisfecha, pero no era solo eso. El hecho de que ese hombre hubiera sido el marido de Nerea me pesaba en el corazón. El inspector Morales apagó la televisión. Descansen bien esta noche. A partir de ahora, tendrán mucho que hacer. El inspector tenía razón. No era el final. Era el principio. A partir del día siguiente, los teléfonos no pararon de sonar. Llamadas de la policía, de la fiscalía, de los periodistas. Nerea tuvo que prestar declaración como víctima, y yo tuve que explicar cómo había conseguido las pruebas. El inspector Morales estuvo a nuestro lado, guiándonos en cada paso del proceso. Sus 30 años de experiencia como investigador fueron de gran ayuda. Lo más difícil para Nerea fue el proceso de declaración. En la sala de interrogatorios, tuvo que volver a contar desde el principio la historia de cómo la encerraron en el sótano, de cómo la golpearon. Cuando salió, su rostro estaba pálido como el papel. Yo la esperé en el pasillo con un vaso de plástico lleno de agua tibia. Nerea cogió el vaso y dijo en voz baja, «Mamá, si supero esto, ¿podré empezar de nuevo?» «Claro que sí. Soy una divorciada de 32 años. 32 años es muy joven, puedes hacer lo que quieras». Nerea sostuvo el vaso con ambas manos y lo miró durante un buen rato. «Tú te quedaste sola a los 29. ¿No tenías miedo entonces?» Se me hizo un nudo en la garganta. Dudé un momento. Claro que tenía miedo. Me quedé sola en la chatarrería, ¿cómo no iba a tenerlo? Pero aguanté porque te tenía a ti. Cuando una niña de 5 años te pide de comer, no puedes quedarte sentada diciendo que tienes miedo. Nerea sorbió por la nariz. Esta vez estoy yo a tu lado, así que no te preocupes. Pasó un mes. Comenzó el juicio. Salía en las noticias todos los días. Se descubrió que la trama de blanqueo de mi yerno ascendía a un total de 4,7 millones de euros, y el diputado implicado también fue detenido e imputado. En el tribunal, mi yerno negó las acusaciones al principio, pero cuando el contenido del teléfono y del disco duro fueron admitidos como prueba, no pudo seguir aguantando. El día de la sentencia final, fui al juzgado con Nerea. Se condena al acusado Mateo Herrera Fuentes a la pena de 12 años de prisión. La voz del juez resonó en la sala. Cohecho, blanqueo de capitales, detención ilegal y lesiones. Culpable de todos los cargos. Mi yerno, en el banquillo de los acusados, agachó la cabeza. El rostro que el día de la boda arrugó la nariz con asco, el rostro que en la fiesta hablaba de justicia, el rostro que me tiró el dinero diciendo que fuera consciente de mi lugar, ahora estaba hundido, con un número de preso asignado. El juicio de la señora Fuentes se celebró por separado. Fue condenada a 3 años de prisión, con una suspensión de la pena de 5 años, por cooperación en detención ilegal y coacciones. Al levantarse en la sala, dijo, «Mi Mateo no es un mal chico. Siempre fue un buen chico. Es esta sociedad. No pudo terminar la frase y rompió a llorar. Al salir del juzgado, Nerea no miró atrás. Caminó mirando solo hacia adelante. Yo tampoco miré atrás. El proceso de divorcio fue rápido. Se reconoció a mi yerno como el cónyuge culpable y se fijó una pensión compensatoria y la división de bienes. Nerea no me dijo la cantidad y yo no pregunté. El dinero no era lo importante. El día que recibió los papeles del divorcio, Nerea se sentó en el patio de la chatarrería y miró al cielo durante un buen rato. «Mamá, sí. He vuelto aquí con 32 años.
Había un deje de autodesprecio en su voz. Salí de la universidad, me casé con un fiscal, parecía que todo iba bien, y al final he acabado aquí. En la chatarrería, me dolió el corazón. Sabía que no lo decía por vergüenza, sino porque se sentía culpable conmigo. Pensaba que, después de haberle dado estudios y haberla casado, había vuelto como una fracasada. Me senté a su lado. Nerea. Sí. ¿Y qué tiene de malo esta chatarrería? Nerea me miró. Aquí te crié, en este patio. Aquí andaba con mi triciclo. ¿Recuerdas que jugábamos al escondite ahí, al lado de esa lavadora? La comisura de los labios de Nerea se curvó ligeramente hacia arriba. Lo recuerdo. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Solo tengo que empezar de nuevo. Nerea hundió la cara en sus rodillas. Sus hombros temblaban. No sabía si reía o lloraba. Probablemente, ambas cosas. Unos días después, Nerea empezó a ayudar a ordenar la chatarrería. Al principio, solo limpiaba. Barría el patio, limpiaba las estanterías, ponía etiquetas en las cajas de piezas. Luego, empezó a observar mi trabajo, y poco a poco, a preguntar. Mamá, ¿por qué esta placa de circuito va en este lado? Esta todavía sirve, el condensador está bien. ¿Y esta? Esta está muerta, la soldadura está toda fundida. Nerea asentía y empezó a separar las placas que servían de las que no. A los pocos días, también aprendió a seleccionar las piezas en buen estado. Mamá, ¿no podríamos vender esto por internet? ¿Por internet? Hay mucha gente que compra piezas de segunda mano. Hay un mercado de productos reacondicionados, que son electrodomésticos que se vuelven a montar con piezas que todavía sirven. Yo ni siquiera sabía que existía algo así. Nerea buscó varias cosas en su móvil y me enseñó una página de venta de electrodomésticos reacondicionados. Podríamos hacerlos con las piezas que tú recuperas, ¿no crees? Con tus manos, seguro que se puede. Sentí un calor en el pecho. Mi hija entendía mi trabajo y veía una oportunidad en él. Vamos a intentarlo. Montamos un pequeño espacio de trabajo en un rincón de la chatarrería. Nerea se encargaría de las ventas online y yo de las reparaciones y el montaje. Empezamos con cosas pequeñas, como ventiladores y radios. Nerea hacía las fotos, escribía la descripción y en pocos días llegaban los pedidos. El día que llegó el primer pedido, Nerea gritó. Mamá, se ha vendido. ¿El qué? El ventilador que arreglaste. Por 20 euros. 20 euros. No era una gran suma. Pero ver a Nerea sonreír con tanta alegría hizo que esos 20 euros parecieran más que 20.000. Un día, el inspector Morales vino a la chatarrería. Traía un ventilador viejo en la mano. Como la radio que le había arreglado, venía a dejarme otro cacharro. Amparo, esta vez es el ventilador. Las aspas no giran. Nerea saludó al inspector. Él la miró y abrió los ojos como platos. Caramba, Nerea, qué buena cara tienes. Es gracias a usted, inspector, por acogerme y darme de comer. ¿Qué dices? El mérito es todo de tu madre. El inspector echó un vistazo al patio y asintió. La chatarrería ha cambiado. Está mucho más ordenada. La ha ordenado Nerea. Ah, claro, se nota que cuando madre e hija se unen. Dejó el ventilador y, como si acabara de acordarse de algo, dijo. Ah, por cierto, Amparo. La apelación de Mateo también ha sido desestimada. Se mantiene la sentencia de 12 años. Nerea se quedó quieta un instante. Luego, asintió levemente. Su expresión ya no se alteraba al oír ese nombre. El inspector Morales dejó el ventilador y al irse, se giró en la puerta. Amparo, mañana vuelvo. Esta vez con una plancha. Inspector, ¿es que en su casa no hay ningún electrodoméstico que funcione? Pues no sé, puede que no, dijo el inspector con una risa contenida antes de irse. Yo lo sabía. No era que sus electrodomésticos estuvieran rotos, era una excusa para visitarnos. Una tarde, Nerea y yo estábamos sentadas una al lado de la otra en el patio. El cielo cambiaba de naranja a violeta. El trozo de cielo que se veía desde la chatarrería era pequeño, pero ese día parecía inmenso. Mamá, dijo Nerea. Sí, gracias. ¿Por qué? Por todo. Por recuperar el disco duro, por encontrar el teléfono, por decirme que podía volver. Se me hizo un nudo en la garganta. En lugar de responder, apoyé mi cabeza en su hombro. Nerea se sobresaltó un poco, pero se quedó quieta. Nerea. Sí. Llevo 30 años recuperando chatarra. Radios,
ventiladores, lavadoras. Sí. ¿Pero sabes qué es lo más valioso que he recuperado? Nerea giró la cabeza para mirarme. ¿El qué? A ti. Los ojos de Nerea se llenaron de agua. Apretó los labios con fuerza y miró al cielo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no se la secó. Anocheció. Una bombilla que colgaba en el patio de la chatarrería se encendió con una luz amarilla. Bajo esa luz, Nerea y yo estábamos sentadas una al lado de la otra. Era un patio lleno de cosas desechadas, pero era el lugar más cálido del mundo. El cartel de la chatarrería cambió. Nerea lo diseñó ella misma. Sobre un fondo blanco, en letras verdes, ponía Recuperaciones Serrano. Y debajo, en letra más pequeña, dando una segunda vida a lo descartado. Cuando Nerea me enseñó la frase, me negué en redondo. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Mamá, es exactamente lo que haces. ¿De qué te avergüenzas? Nerea no cedió, así que al final lo pusimos. No solo cambió el cartel. El patio también era diferente. Nerea lo organizó por zonas. A la izquierda, la zona de recepción de material, en el centro, la mesa de trabajo para desmontar y reparar, y a la derecha, el expositor de productos terminados. En el expositor se alineaban ventiladores, radios, tostadoras y humidificadores que yo había arreglado y Nerea había limpiado hasta dejarlos relucientes. Los pedidos online llegaban de forma constante. Los primeros 3 meses, eran unos 10 al mes. Nerea hacía fotos bonitas, subía comparativas del antes y el después de la reparación, y añadía una descripción que decía: devuelto a la vida por las manos expertas de una madre de 62 años con 30 años de experiencia. El boca a boca funcionó. 6 meses después, superábamos los 30 pedidos al mes. No ganábamos mucho dinero, pero era suficiente para que las dos viviéramos. Y eso era lo importante. No depender de nadie, ganar nuestro propio dinero para vivir. Esa era la forma en que yo había vivido toda mi vida. Nerea cambió mucho. Los primeros meses después de volver a la chatarrería, se despertaba llorando por las noches. Cuando veía la luz del baño encendida de madrugada, yo también me levantaba y me quedaba de pie frente a la puerta. Dudaba si llamar o no, y cuando oía el sonido de la cisterna, volvía sigilosamente a mi habitación. Pero un día, dejé de oír sus llantos. En su lugar, por las mañanas, Nerea ya estaba sentada en la mesa de trabajo. Miraba las piezas desmontadas y me preguntaba: «Mamá, este condensador está hinchado, ¿verdad?». A veces se equivocaba, pero cada vez acertaba más. Una vez, Nerea estaba desmontando un reloj de mesa estropeado por su cuenta. La observé desde un lado sin decir nada. Después de batallar durante media hora, encontró un engranaje que se había salido de su sitio. «Mamá, es esto. Esta rueda no engranaba bien y por eso no giraba». «Eso es, correcto. Lo he encontrado». Mi hija de 33 años se alegró como una niña de 5. Al verla, se me humedecieron los ojos. La niña que había correteado con su triciclo por este patio volvía a sonreír en este mismo patio. El inspector Morales seguía viniendo una vez por semana. Era un misterio que en su casa hubiera tantos electrodomésticos estropeados. Trajo radios, ventiladores, planchas, batidoras, mantas eléctricas, hervidores de agua y hasta secadores de pelo. Una vez, Nerea le preguntó riendo: «¿Y inspector, no será que los rompe a propósito en casa?». El inspector sonrió, algo avergonzado. «¿Qué va? Es que mis electrodomésticos son un poco viejos». Todos lo sabíamos. Sabíamos que era una excusa para venir a vernos. Para ver cómo estaba Nerea, para preguntarme cómo me iba, para sentarse en el patio a tomar un café. Ese día, el inspector Morales dejó un hervidor de agua y se sentó en una silla del patio. «Amparo, ¿ha visto el artículo de ese periodista de investigación? Dicen que le han dado un premio por el caso de Mateo». «Sí, Nerea me lo enseñó». Dice el periodista que en el epílogo del reportaje escribió: «La prueba decisiva no la recuperó ninguna institución policial, sino la dueña de una chatarrería». Sonreí. Me daba vergüenza. Yo solo hice lo que sabía hacer, inspector. «Y eso es algo extraordinario», dijo el inspector Morales, dando un sorbo a su café y mirando al cielo. «Pasé 30 años atrapando delincuentes, pero ahora que estoy jubilado, el caso que más recuerdo es este». ¿Quién lo diría? Una investigación que empezó en una chatarrería. En el patio, Nerea estaba cerrando una caja de embalaje con cinta adhesiva. Era una radio reacondicionada que salía por mensajería ese día. Nerea estaba pegando una nota manuscrita en la caja. «Reparado con esmero,
que lo disfrute muchos años, Recuperaciones Serrano. Cada vez que veía esa nota, sentía un calor en el pecho. Fue idea de Nerea. Mamá, tienen que sentir que no están comprando una máquina, sino tu cariño. Era una chica inteligente. Siempre lo había sido. Solo que había malgastado 7 años en el lugar equivocado. Un sábado por la tarde, 3 ancianas del barrio vinieron a la chatarrería. Antes venían de vez en cuando a dejar algún electrodoméstico estropeado, pero esta vez venían con las manos vacías. Amparo, enséñanos a nosotras también. Cosas sencillas, como arreglar un enchufe. A Nerea se le iluminaron los ojos. Mamá, ¿por qué no hacemos de esto una clase? Enseñar a los mayores del barrio a hacer reparaciones sencillas. Una clase, tú eres la que mejor lo hace, mamá. Así empezó el taller de reparación de los sábados por la tarde. Pusimos una mesa improvisada en el patio y empezamos enseñando a usar un destornillador. Me hacía gracia ver a las ancianas desmontar una regleta y exclamar, anda, así que es así por dentro. Incluso hubo una que se puso a aprender a soldar con estaño muy seriamente. Le temblaba la mano y el estaño se le iba para los lados, pero no se rindió. Amparo, ahora ya sé unir un cable. Lo ha hecho muy bien, señora. Enseñando, me di cuenta. Este trabajo que había hecho sola durante 30 años podía volverse así de cálido si se compartía. Una noche, Nerea y yo estábamos cenando solas. Sopa. El mismo menú que le había dado la noche que volvió a la chatarrería. Nerea dejó la cuchara y me miró. Mamá. Sí. A veces pienso, ¿qué habría pasado si esa noche no hubiera llovido? Dejé los cubiertos. ¿Y si no hubiera tenido el valor de escapar? ¿Y si tú no me hubieras abierto la puerta? Nerea sonrió. Una sonrisa con los ojos húmedos. Pero llovió, y escapé, y tú me abriste la puerta. ¿Verdad? Y luego, tú lo salvaste todo. El disco duro, el teléfono, y a mí. Extendí la mano sobre la mesa y cogí la suya. Mi mano manchada de grasa y su mano, con las uñas aún sin crecer del todo, se unieron. Nerea. ¿Sí? Mi vida ha sido esta chatarrería. Un lugar que la gente desprecia. Dicen que huele a basura, que solo soy una recicladora. Nerea me apretó la mano con fuerza. Pero aquí dentro, te crié, te protegí y ahora vuelvo a vivir contigo. Igual que las cosas desechadas tienen un uso, las personas despreciadas también tienen fuerza. Ahora lo sé, mamá. Una lágrima cayó de los ojos de Nerea. Aterrizó sobre la mesa. No llores, que le vas a echar sal a la comida. Nerea se echó a reír entre lágrimas. Yo también sonreí. La comida se estaba enfriando, pero no importaba. La bombilla del patio de la chatarrería emitía su luz amarilla. Bajo esa luz, madre e hija cenaban frente a frente. Era la escena más corriente del mundo, pero era todo lo que había querido proteger durante 30 años. Cuando el mundo te menosprecie, no te rindas.